Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal El Baúl del Saber. Bueno, hoy 13 de octubre, un día después de lo que en Colombia se conmemora como el Día de la Raza, que es el recordar cuando llegaron los españoles al continente americano, el 12 de octubre de 1492. En el continente americano y en Colombia, nuestro país, se le da ese nombre a esa recordación de esa llegada como el Día de la Raza. Antes hablábamos del descubrimiento de América desde el punto de vista español del conquistador. Luego, como para matizar un poco lo que fue ese choque entre dos culturas, se le dio el nombre de Encuentro de Dos Culturas. Después fue llamado el Día de la Raza y ahora para el futuro cercano se va a llamar el Día de la Diversidad Étnica y Cultural de la Nación Colombiana. ¿Por qué lo hacen? Porque el Día de la Raza revictimiza todo lo que sufrió o sufrieron las comunidades indígenas al llegar a los españoles. Es una forma de que la historia valore el sacrificio de esas comunidades indígenas. Y de eso se trata este video. Este video vamos a hablar acerca de la colonización y conquista de las Américas, de cómo fue que un grupo pequeño de españoles lograron someter en menos de 20 años a 3 imperios, como fue el imperio Inca, el imperio Azteca y el imperio Maya. Y obviamente pues las comunidades indígenas en su territorio también sufrieron esa colonización de los españoles. Así que acompáñenme en esta charla, espero lo disfruten, espero les guste. Y acuérdate, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, me ayuda muchísimo. Y coloca la campanita para que cuando yo suba un nuevo material, pues te avise. Entonces, acompáñenme en esta nueva aventura. Bueno amigos, pero antes de comenzar con nuestro tema, quiero hablar algo acerca de cómo se identifica o qué caracteriza al ser humano. Nosotros los seres humanos nos caracterizamos por varias circunstancias, varias razones. Por ejemplo, somos un ser social. Un ser social. Como somos un ser social, nosotros debemos vivir en comunidad. Digamos que el ser humano no está creado para vivir solo, pues hay excepciones, pero en términos generales el ser humano es un ser social. El ser humano tiene ambiciones, y cuando hablo de ambiciones, hay ambiciones buenas, como la ambición que yo tengo de progresar en la vida, de hacerme una carrera, de tener un auto, de viajar. Es una ambición que yo tengo. Hay ambiciones negativas, que es la parte oscura del ser humano cuando hace cosas que afectan a otros seres humanos, afectan a lo que nos rodea por una visión personal. También somos unas personas que creemos en la gran mayoría en religiones, tenemos creencias religiosas, creemos en un ser superior, tanto nuestra capacidad de entendimiento que creemos que es un ser superior que organiza y inicia todo esto donde estamos. Y también tenemos individualidades. ¿Por qué lo quiero compartir en este video? Porque cuando los españoles llegan al territorio americano, al nuevo continente, a todo este pedazo de tierra llamado América, los motiva un proyecto que inicialmente fue un proyecto comercial, después fueron ambiciones individuales, ambiciones de colectivos, venían en busca del oro, de la gloria, pasar a la historia. Entonces todo eso mueve al ser humano, y es por eso que esas ambiciones, esas individualidades y esas creencias religiosas, que más adelante vamos a hablar acerca de cómo fue la evangelización de las tierras americanas, hacen y afectan a otras comunidades de seres humanos. Entonces el ser humano es así. El ser humano está enmarcado en esas 4 características. Es un ser social, es un ser que tiene ambiciones, un ser que tiene en su gran mayoría creencias religiosas y en esa época muy arraigadas, y tiene individualidades. Es así el ser humano. ¿Pero qué motivó a los españoles para emprender esta tarea y esta gran empresa? El motivo no es más que el comercial. ¿Por qué? Hablemos de la ruta de la seda.
La ruta de la seda eran esos canales de comunicación que conectaban lo que es Europa, la península arábiga, Asia, China, la India, los conectaban para ese intercambio comercial. Pero ¿qué pasaba? Inseguridad, competencia desleal. Por ejemplo, los venecianos, los italianos eran muy fuertes en el Mediterráneo, entonces había ciertos conflictos entre los diferentes territorios para esta comercialización de todos los productos, tanto de traer cosas de Asia, de China y de la India, como también llevar cosas de Europa. Pero más que todo, la ruta de la seda, así se llama, era traer todos esos productos exóticos que producía la China y la India. Entonces, Cristóbal Colón no se levantó un día y decir, bueno, voy a arrancar esta empresa porque pues sí, no, había un motivo comercial. Él dijo, bueno, debe haber otra ruta que me permita llegar a la India y a la China, si tiene que pasar por toda la ruta de la seda, si tiene que atravesar todos sus territorios. Uno era bordeando, como pueden ver, bordeando todo lo que es el continente africano hasta llegar a la India. Pero como digo, es una empresa bastante costosa, porque también eso se mide en costos. Todo incrementa los costos, los productos se hacen mucho más costosos en Europa. Entonces Cristóbal Colón dijo, debe haber una forma de atravesar el océano. Salir derechito, atravesar el océano y llegar por el otro lado a la China y la India. Obvio. Entonces él le lleva primero esta propuesta al rey de Portugal. El rey de Portugal como que, pero mi hermano, pero no le creyó ya mucho, como que no fue convincente, y como que, pero no le compró la idea. Pero él dijo, bueno, ¿quién me puede patrocinar? Necesitaba patrocinio, obviamente, con recursos, hombres, embarcaciones. Entonces se fue a hablar con la reina Isabel, la católica. Le digo, venga, estimada reina, yo tengo este proyecto, creo que es un proyecto bastante positivo, pero necesito financiación. En su momento, la reina compra esa idea, convence al rey Fernando II de Aragón de decirle, venga, acá hay una oportunidad. Recordemos que España e Inglaterra tenían ahí una peleita ahí comercial, de cositas ahí, de entre monarquías. Entonces era una competencia como hablar hoy de, por ejemplo, de Estados Unidos y China, una competencia comercial, marítima, y pues un país necesita recursos. Entonces le digo al rey Fernando II de Aragón, venga, este proyecto me gusta, este señor Cristóbal me convence, y lo que hace la reina Isabel es buscar los recursos para financiar el proyecto. Entonces la reina Isabel le compra el proyecto a Cristóbal Colón y Cristóbal Colón arranca su empresa. Acerca del proyecto de Cristóbal Colón. Inicialmente, Cristóbal Colón subestimó los cálculos que había realizado y pensó que Japón se encontraba a más o menos 2.400 millas marítimas, una medición mucho menor a la realidad de la distancia en que se encuentra Japón de la península ibérica. En ese grupo de navegantes habían portugueses y le habían informado a él que muy seguramente iba a encontrar islas en donde él podía hacer alguna escala mientras llegaba al oriente. Lo que debemos tener claro es que Cristóbal Colón no tuvo nunca en su vida la noción que había llegado a otro continente. Él murió convencidísimo que había llegado a la India. Como lo habíamos dicho antes, Colón ofreció el proyecto al rey Juan II de Portugal, quien el hombre lo sometió a un examen, a un comité de expertos, y que en última lo rechazó por no, digamos que el motivo del rechazo fue por no ponerse de acuerdo en el puerto de salida. Digo, yo quiero que salga de acá, y él dijo, yo quiero que salga de Palos de Moguer, y no tuvieron, digamos, no llegaron a un acuerdo, y el proyecto con Portugal se desistió. Luego, él le lleva el proyecto, como lo habíamos dicho antes, a la reina Isabel la Católica, quien aprobó el proyecto
de Colón, y por mediación del tesorero del rey, se llama Luis Santa Ángel, le dio los recursos financieros para poder llevar a cabo esta empresa. Colón con esa plática obviamente se fue y compró 3 flotillas, 3 calaveras que todos conocen, la Niña, la Pinta y la Santa María, con las cuales partió de Palos el 3 de agosto de 1492. Él sale de esta empresa. Él hizo, como pueden ver, 4 viajes. Como pueden ver acá, él hizo 4 viajes. El primer viaje lo hizo de 1492 al 93, el segundo viaje fue del 93 al 96, el tercer viaje de 1498 a 1500 y el último viaje de 1502 al 1504. Él muere en 1506, 2 años después de su último viaje. Él, dentro de toda esa empresa, pues uno crea amigos, crea enemigos, conspiraciones van, conspiraciones vienen, y los españoles a veces no se pueden poner de acuerdo, pues habían unos celos también por ahí, y él es juzgado. Él es juzgado pues por unos cargos. Él estuvo en España, fue juzgado, igual se fue rehabilitado con sus privilegios después de un juicio, y emprendió el último viaje en 1502, como podemos ver, 1502, pero con la prohibición de no llegar acá, no podía pisar el territorio de Santo Domingo, en esa época llamada la Española. Como pueden ver, el último viaje, que es el de color verdecito, él pasa cerca de Santo Domingo, llega a Cuba y bordea todo lo que son la costa de Centroamérica. Ya para continuar, vamos a hablar acerca de qué es colonizar y qué es conquistar. Porque eso fue lo que hicieron los españoles en los territorios que conocemos como América. Colonizaron, conquistaron. Si vamos a definir la palabra conquistar, conquistar es apoderarse de un lugar, como un territorio, una ciudad, etc., por la fuerza, especialmente con armas. Eso es conquistar. Si vamos a hablar de colonizar, es establecerse un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo, un país, una región de origen, con la intención de poblarlo y explotar sus riquezas. Los españoles utilizaron estas dos formas para, digamos, colonizar el imperio americano. Y más adelante vamos a hablar la diferencia en que fue la colonización de los españoles, estas tierras, y cómo fue la colonización de los ingleses al norte del continente. Fueron formas muy distintas, y de ahí radica toda la herencia española que tenemos y toda la herencia británica que tienen los habitantes de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de una pregunta que yo hice al comienzo de este video, es ¿por qué se facilitó la conquista? O sea, ¿cómo es posible que expediciones tan pequeñas de hombres destruyeran imperios grandiosos de una importante extensión de población y de un nivel de civilización importante? Porque sabemos que al momento de la conquista había un eurocentrismo. O sea, eurocentrismo es que no hay mejor que Europa, y lo demás está en segundo plano. Los españoles veían a los nativos indígenas como personas de segundo nivel, o sea, no como los pares. Cuando sabemos que los imperios incas, azteca y maya tenían una civilización muy buena, tenían avances en astronomía, los incas eran excelentes constructores. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? Y podemos decir que esto fue una tragedia cósmica, porque lo vamos a tomar desde el punto de vista religioso. Y vean lo importante cuando hablamos del cuadrito, al principio, de la religión. En todas las religiones existe una idea del apocalipsis. O sea, la destrucción de los dioses, el juicio final, es una idea que es generalizada. Por ejemplo, si hablamos de los vikingos, tenemos el Ragnarok, que es la muerte de Odín, la muerte de Thor, y todo eso en el Valhalla. Si hablamos de las creencias cristianas,
Hablamos del Apocalipsis, la venida del Mesías, los 4 jinetes del Apocalipsis, siempre es ahí esta idea. Y para los pueblos aztecas, en este caso, que voy a hablar de ellos, no era diferente. No era diferente. Para ellos estaba la llegada de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que era el fin de la era de sus dioses. Los españoles, coinciden, la llegada de ellos coincide con la profecía de Quetzalcóatl, que está en la mente de todos los aztecas, y se dejan llevar con esta alucinación de seres que nunca han visto antes, montados en caballos, ¿sí?, con algunos penachos de plumas, y lo asocian con la llegada de Quetzalcóatl. La religión hace parte o es uno de los ingredientes de esta estrategia. Otra estrategia o otra característica que incidió en que hubiera un proceso de conquista bastante expedito, que fueron 20 años, y que no pusieran resistencia, fue el armamento. Si equiparamos a los españoles, que tenían esa experiencia de las cruzadas y todo eso, con los nativos, pues hay una diferencia de armamento tecnológica bastante importante. Esto también incidió mucho. Adicionalmente, el caballo, como lo mencioné, ellos no lo habían visto nunca. El caballo no es de origen americano, sino es de origen europeo y más allá. Nunca lo habían conocido. Entonces también eso, digamos que desconcertó a los nativos en conocer ese animal tan grande y seguir encima, montado en el caballo. Otro factor fue la enfermedad. La enfermedad fue vital para diezmar la cantidad de nativos en las Américas, como fue la viruela. Los españoles habían pasado por la peste negra, entonces digamos que sus cuerpos estaban habilitados a todas esas enfermedades que ellos traían. El nativo no, porque nos dividía un océano de continente a continente. Ellos trajeron la viruela y eso fue lo que diezmó el número de nativos en las Américas. Hay 3 elementos que son totalmente destructivos para los pueblos de América y por esto desaparecieron. El oro los somete a los pueblos. La evangelización mata a sus dioses. Y en el nombre del rey someten o quitan sus tierras. Pues mira cómo era el proyecto del español en tierras americanas. Ahora bien, no todos los pueblos de América nativos tenían esa idea cosmogónica del fin de los tiempos. No. Si traemos el ejemplo de algunos grupos nativos indígenas del sur del continente americano, habían unos que no tenían ese tipo de carreta cósmica en la cabeza y por eso no fueron sometidos tan fácil. Ejemplo, los araucanos y los patagones, ellos tenían unas boleadoras que eran como unas piedras con una cuerda, y con eso le hicieron frente a los españoles. Ellos vieron al español, subieron el caballo, no comieron esa carreta cósmica, mandaron la boleadora, tumbaron al jinete y dijeron, uno es el jinete, otro es el caballo. Y así fue que los pudieron hacer frente. Los pueblos del sur del continente fueron dominados hasta el siglo XIX, si no estoy mal, siglo XIX, después de esa oleada de inmigrantes que llegaban de Europa. Quiero cerrar el tema de la religión porque fue un factor fundamentalísimo, así como el armamento y como las otras cosas. Porque, como ya lo hablaba, de esa analogía entre toda esa cosmogonía de los nativos y la llegada de los españoles, ese sincretismo. Cuando hablamos de sincretismo y se lo definimos, que es la tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de un pensamiento, ideas opuestas, hay un sincretismo entre esa cosmogonía de los nativos y la llegada de los españoles. Y vamos a tomar un caso particular como es el de México, en su momento llamado el Virreinato de la Nueva España.
donde existe previamente una religión con un culto y unas instituciones y con un sacerdocio y unas creencias ya establecidas. El sincretismo se da en asimetría con ese contacto entre esas creencias nativas y las tradiciones religiosas que son distintas, pero son tienen cosas en común. Por ejemplo, existe una liturgia antigua indígena y una liturgia cristiana impuesta por los españoles. Ese culto a la sangre, por ejemplo, el culto al corazón de la sangre. Una de las dos se impone a la otra, y aquí está ese sincretismo, se impone la evangelización sobre las tradiciones nativas, con todos sus elementos, sus símbolos de su religión, y esa religión persiste a través de esa nueva imposición de una nueva religión. Persiste dentro de la vida religiosa de la nueva época. Hay una conjunción, se mezclan, se unen y sale ese sincretismo. Si ustedes ven en la cultura mexicana, existen mucha simbología nativa, impresa, que tiene su sello en todas las liturgias y todas las creencias y todos lo que llamamos procesos, sino liturgias o creencias cristianas. Ahora bien, los españoles o los conquistadores llegan con un proyecto evangelista fuerte a las Américas. Pero ¿por qué vienen con ese proyecto evangelista fuerte? Y aquí es donde hablábamos antes que iba a ser la diferenciación dentro de lo que fue la colonización por parte de los británicos al norte del continente y los españoles. Aquí va a ser esa diferenciación. Para el momento, para la época que estamos hablando, la Iglesia Católica había perdido porciones grandes del mundo europeo. ¿Por qué? Porque se había dado la división de la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas, y también está ahí metido por ahí están las reformas de Lutero. Entonces, esa ruptura se dio entre los católicos y los protestantes. Estaba perdiendo poder. El Papa estaba perdiendo poder. Entonces, viendo esta nueva oportunidad, ellos vienen con un proyecto de darle con toda, como dicen, de llevar la fe, que es su fe. No tienen en cuenta la fe de los nativos, sino que la fe verdadera, con esa idea eurocentrista que es la fe católica. Y vienen con ese proyecto evangelista a las colonias. Entonces la iglesia necesita ampliarse en el mundo y es una condición teocrática. Vienen con esa fe de cruzado, esa fe de guerrero cruzado, así como sacaron los moros de España. Consideran, como ya les dije, que su fe es la única, la plus. Y las religiones politeístas son más flexibles que las monoteístas. O sea, si vemos en la historia de la humanidad, por ejemplo, las invasiones de Roma respetaba mucho las creencias donde ellos colonizaban. En cambio, con las religiones monoteístas no hay esa flexibilidad o ese respeto, entre comillas, entre una creencia de los que son sometidos y los que vienen a someter. Está el eurocentrismo, el origen de los prejuicios entran ahí. La relación peyorativa entre lo español y los pueblos nativos. Acordémonos que el español veía al indígena como una persona de segundo o tercer nivel. O sea, no es un par, es una persona allá. Por esa idea de eurocentrismo. Y ahí comienza la relación del sometimiento. Como usted es menor que yo lo someto. Yo le enseño, yo le impongo. Mejor dicho, donde veían un culto de los aztecas o de los incas, colocaban encima de una iglesia y querían borrar de la faz de la tierra esas creencias religiosas de los nativos. Ahí es cuando nuestra fe o la fe de los indígenas es totalmente destruida y totalmente aniquilada, porque el proceso de evangelización español requiere eso, requiere la destrucción de las antiguas creencias, lo que decían, poner encima una iglesia, encima de un culto azteca o inca, borrar los dioses nativos y colocar su creencia como única y verdadera. Así fue como se evangelizó el territorio americano. Y a eso vinieron los españoles, a evangelizar y a llevarse todos los tesoros en busca de la gloria y el reconocimiento en España. Y aquí viene la diferenciación entre cómo fue el proceso de conquista y colonización de los territorios con el Imperio Español y cómo fue la colonización de los ingleses. Como ya lo dije antes,
había una persecución religiosa por ese fraccionamiento de la Iglesia Católica. Entonces, migraron grupos de ingleses que eran protestantes a el continente americano del norte. El objetivo de ellos no era venir a imponer, saquear, era a colonizar, a buscar un nuevo sitio de vivir, un nuevo sitio para vivir, sobrevivir, ya que habían persecuciones en Europa por parte de facciones religiosas. Entonces el objetivo de ellos no era venir a llevarse los tesoros e ir a buscar la gloria en Europa, no, eran venir a vivir acá, establecerse, colocar o asentar una civilización y poder salir adelante. Esa fue la gran diferencia entre lo que hicieron los españoles y cómo lo hicieron los británicos, los ingleses. También no debemos desconocer que el nativo americano del norte también sufrió aniquilamiento por parte de todas las personas que venían de Inglaterra. No es desconocido, pero el grado de sevicia, si comparamos las dos colonizaciones entre los británicos y los españoles fueron mucho más sanguinarios y arrasaron con 3 imperios. Hablemos del concepto de la idea de la guerra que tenían tanto los nativos como los españoles. Si lo hablamos desde el punto de vista de los nativos americanos, el concepto de la guerra para ellos era algo ritual. La idea del guerrero era vulnerar al otro en su ser de guerrero, pero no matarlo, aunque pues en las guerras había muertes, pero el objetivo principal no era ese. Las guerras eran para establecer tributos, es decir, para que un grupo de personas le tributen al cacique, ¿sí? o al líder. Ese era el objetivo de las guerras entre ellos. Para ejercer supremacía, que es la superioridad absoluta, el grado más alto de su hegemonía o de su dominio. Eso era la supremacía. ¿Qué pasa con los españoles? Ellos se venían a aniquilar todo, a desaparecer de la faz de la tierra todo lo que no fuera a favor de ellos. Ellos tenían una gran fortaleza que era la pericia militar. Recordemos que ellos participaron en las cruzadas, sacaron a los moros de España. Ellos en la parte militar eran muy buenos. Tenían tecnología, tenían los caballos, tenían armas de fuego, tenían barcos. Entonces ellos tenían, digamos, si medimos la tecnología militar entre españoles y nativos, los nativos estaban en desventaja. El concepto de guerra entre ellos es totalmente distinto, como lo podemos ver. Ahora pasemos un poco a hablar acerca de las conquistas Aracaré por México, que es uno de los referentes. Hablaré solamente de las dos más grandes, que es el Imperio Azteca al norte y el Imperio Inca en Sudamérica. Entonces, la conquista de México fue a golpe de traición. ¿Por qué? Porque el momento, como ya hablamos anteriormente, el momento coyuntural que vivían los indígenas, esa cosmogonía, ese deslumbramiento por esas personas que venían de otro continente, que nunca habían visto, y cómo los españoles vienen a ganarse, primero, a ganarse la confianza de los nativos. Igualmente, los nativos también tenían sus problemas internos, habían divisiones, igual que lo que pasó en Perú, o con los incas, pero venían primero como a establecer relaciones, a buscar la amistad, la confianza de los nativos, y después la traición. El español, una de sus herramientas fue la traición. Recordemos que el conquistador de México, en los territorios de los aztecas, fue Hernán Cortés. Una persona pues estudiada, era más estudiado y no era tan burdo como Francisco Pizarro, que conquistó los incas. El primer problema que tuvo fue la comunicación. Los aztecas, como para congraciarse con el recién llegado, regalaron a una mujer que se llamaba la Malinche. Muy seguramente la Malinche era alguna esclava de alguna tribu que ellos habían conquistado, los aztecas, y le dieron a esta mujer. Esta mujer se convierte en la amante de Hernán Cortés y también su traductora oficial.
ella ya manejaba, ella aprendió el español, el castellano, y hablaba las lenguas nativas, entonces le sirvió de traductora. Hay un sentimiento en México con la Malinche, o la Mariana también, que es ese menosprecio a lo que es propio, a lo que es de la región. Eso es lo que denota hoy en día la Malinche. El malinchismo, según la Real Academia de la Lengua, es el apego a lo extranjero y el menosprecio a lo propio. Y viene de ahí, de la Malinche, porque ella, a los ojos de sus padres, de su comunidad, posa como traidora. Por lo tanto, ella fue empujada a esa circunstancia, pero así fue como pasó la historia. Ahora bien, los españoles tenían un sentimiento misógino, digamos una aversión hacia las mujeres, no confían en ellas. Entonces también incidió mucho en el trato con los indígenas y con las indígenas. Luego, después de la traición, vemos aquí en esta fotografía la muerte de Cuauhtémoc. Cuauhtémoc fue el último emperador azteca al cual Hernán Cortés asesinó. Y así se consolida la colonización de lo que es México, los aztecas, y pasó a ser el virreinato de la Nueva España. Y antes de hablar del Imperio Inca, vamos a referirnos un poco a esa ambición de los españoles y vamos a hablar de las leyendas. A veces los españoles son motivados por historias, por leyendas, y pues esa fiebre del oro fue lo que impulsó a muchos a emprender esa empresa aventurera en las colonias aquí en el continente americano. Y esas personas, esos españoles que vinieron acá, pues tampoco fuera que tuvieran fácil. Primero, la travesía del mar desde el continente europeo hasta las Américas, pues no es fácil. Segundo, las condiciones inhóspitas acá del territorio. No es como ahora que pues hay comunicación, hay vías de comunicación. En esa época era selva, había que hacer camino. Ellos van a tener tragedias personales. Muchos, la gran mayoría, no se devolvió a España con riquezas y con el honor y con la gloria, ¿no? Muchos murieron aquí y muchos murieron allá en España pobres. Porque no van a poder disfrutar de todo eso aquello que saquearon. O sea, todo lo que es mal habido no produce, y eso fue lo que le pasó a los españoles. Todo lo que saquearon no lo pudieron disfrutar para nada. Porque, ¿qué les motivaba? La ambición, el oro. Escuchaban de las ciudades de oro, de plata en Argentina, y eso es lo que los motivaba. Porque pensaban que aquí los nativos lloraban oro. Claro, pues ellos llegaban y veían al nativo con todo su ajuar de oro y pensaban que el oro se daba en los árboles. Y eso fue lo que los impulsó. La leyenda del Dorado no es ajena. La leyenda del Dorado, hay muchas leyendas del Dorado. Aquí en Colombia está la leyenda de la Laguna de Guatavita, que habla de que un cacique, y voy a colocar en los comentarios un video acerca de esta leyenda de Guatavita, lo embadurnaban en oro y él se sumergía en las aguas de Guatavita en una ceremonia ritual. Y ellos pensaban que eso estaba llenísimo de oro. Y como lo dije en un video anterior, inclusive el oro no era 100% oro, era tumbaga, que era una combinación, una aleación entre oro y cobre. Entonces tampoco es que fuera 100% oro. También, así como nosotros tuvimos nuestra leyenda del Dorado, en Argentina, o sea, el sur del continente, también no eran ajenos. Allá hablaban del Cerro de la Plata. Por eso la Argentina, la etimología de Argentina viene de argent, que es plata, ¿sí? Entonces, donde ellos pensaban que había una ciudad que era todo de plata. Y por eso el río más poderoso de Argentina se llama el Río de la Plata. También allá hubo esa fiebre, no del oro, sino de la plata. Y al norte, si hablamos de Cabeza de Vaca, él iba detrás de la piedra filosofal y de la fuente de la eterna juventud. Y ahora vamos a ver de los incas. Vamos a ver de cómo se originó este grupo que está ubicado en el continente suramericano. Cuenta la leyenda que en una cueva habían cuatro hermanos y 4 hermanas. Y los 8 eran hijos del sol.
en una cueva a más o menos 30 kilómetros de Cusco. Y que las personas que habitaban las cuevas aledañas eran los incas, los que los acompañaron. Y que fueron guiados por Manco Cápac, uno de los 4 hermanos, que con una barra de oro era la idea de hincar en tierra y hasta donde se hundiera la barra, ahí harían una nueva ciudad, porque esa tierra sería fértil. Y los 3 hermanos fueron dispersados en diferentes direcciones a ver quién tenía suerte. Manco Cápac llegó a un sitio, enterró la vara y encontró que la barra se hundió casi en su totalidad. Y el sitio era un lugar hermoso, un lugar fértil. Y aquí fundó Cusco. Ahora bien, ¿cómo era la descendencia, cómo era la herencia en el Imperio Inca? Para conservar la pureza de la sangre, la descendencia se daba por la línea materna. Ojo, pero el Inca líder se casaba con su hermana. Su hermana era la colla, la principal. Aquí en los incas había la poligamia, pero la esposa principal, la colla, era siempre la esposa oficial, la hermana. Y el fruto o el hijo que nacía de esta relación entre hermanos era el futuro emperador inca. La dinastía, como dije, está conformada por relaciones entre hermanos. Ahorita eso nos escandaliza, pero por esa época lo más natural posible era eso. Y el hijo varón siempre era el heredero. Si nació una chica, no era heredera, el heredero era siempre el varón. Era el varón, pero por línea materna. Bueno, algo que debemos destacar del Imperio Inca, como lo dije ya anteriormente, es que ellos eran los grandes constructores. Podemos decir que los mayas soñaban, los aztecas adoraban, pero los incas construían. Hicieron una red de caminos a lo largo de su imperio. Y la comunicación era por postas. Los que no saben qué es posta, es un señor corriendo, iba de un pueblo a otro pueblo y entregaba el mensaje. Así, sistema de postas, y ellos eran unos grandes constructores, hicieron una red de caminos a lo largo del imperio. Su arquitectura es muy avanzada para su tiempo. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a Cusco, o ir a Machu Picchu, y tocar las paredes, entre piedra y piedra casi no hay espacio, o sea, no pueden meter ni siquiera una hoja de cuchilla de afeitar, no cabe ahí, porque es tan pulida la piedra que no hay espacios, y eso permite que no se mueva, pues que las construcciones incas duran tanto en el tiempo, terremotos y todos los impactos del clima, y hasta hoy en día se puede apreciar esa belleza. Entonces los incas eran grandes constructores que se resistían al tiempo y a terremotos. Cuando ellos llegaban a una localidad, o cuando invadían, o colonizaban, o tomaban bajo su protección una tribu, esta tribu se convertía en tributaria, que le tributaba al cacique. Y dejaban un gobernador, como el cónsul de los romanos, algo así parecido, dejaban un gobernador que hacía las funciones del imperio. La tribu se sometía a los designios del emperador, si no, eran deportados a otra parte. Se cree que hubo un grupo que fue deportado del Imperio Inca y que se alojó al sur de Pasto, en los límites de Ecuador y Colombia. Se cree que hubo un grupo nativo que fue deportado por parte de los incas. Algo dice la historiografía. En 1438, bajo el gobierno de Pachacuti, noveno emperador de los incas, es cuando se comienza la expansión del Imperio Inca. Gobernó durante 55 años. Y su hijo Topa Inca también conquista lo que es Perú, Ecuador, Bolivia y Chile. Un gran crecimiento del Imperio Inca. Más de 500 tribus van a tributar bajo el Imperio Inca. Los límites van desde Pasto, sur de Colombia más o menos, hasta Santiago de Chile. Lo pueden ver aquí en el mapa. Aquí les coloco en el mapa cómo es la extensión del Imperio Inca. Abarca toda Mesoamérica, teniendo a la cordillera de los Andes como su columna vertebral. Es así de esplendoroso el Imperio Inca, inclusive más grande que el Imperio Azteca. Ahora bien, vamos a hablar del ocaso del Imperio Inca. Si sacamos a los españoles un momento de la ecuación, saquémoslo, son un factor importante, pero saquémoslo un momentico.
debemos tomar en consideración algo que pasó con los incas. Y era que había un conflicto interno. ¿Y cómo nació ese conflicto? Y les voy a contar. Llega el día en que uno de los incas supremos se va a enamorar de una mujer que no es su hermana o su colla, y con ella tiene un hijo. Este hijo se llama Atahualpa. Atahualpa es el hijo de la mujer con la que él se enamoró. Y también va a tener un hijo con su colla, con su hermana, que se llama Huáscar. Él muere y él ama mucho a este hijo porque es el fruto de ese amor que tiene, y va a repartir el imperio entre los dos hijos, entre Atahualpa y Huáscar. ¿Qué pasa? Atahualpa es ambicioso. Atahualpa quiere extender sus dominios. Atahualpa lucha por llegar a ser el Inca y hacer valer su liderazgo. Supongamos, si llevamos esta situación a una corte monárquica, el hijo que está por fuera del matrimonio monárquico se le llama bastardo, es el bastardo. Algo así pasaba en el imperio Inca. Atahualpa era el bastardo, según las tradiciones incas, pero él quería hacer valer su liderazgo ante el hijo de la hermana de su padre, que era Huáscar. Y comienza una guerra civil entre los incas. Y están en ese miércolero cuando llega Francisco Pizarro. Francisco Pizarro venía disminuido, porque él venía de esa travesía por el Atlántico, pasa al Pacífico, llega a la Gorgona, que la Gorgona es aquí cerquita en Colombia, es una isla de Colombia. La Gorgona, el nombre de la Gorgona se le dio a Francisco Pizarro porque es una isla en donde solamente hay serpientes. Entonces, en homenaje a la Gorgona, ese ser mitológico, es que llama la isla de la Gorgona. Ahí, en esa travesía, el grupo de Francisco Pizarro viene bastante disminuido. Como viene muy disminuido, y al llegar al territorio inca y al ver esta división, Francisco Pizarro aprovecha para empezar a conspirar y ganar adeptos, y empezar a conspirar y a ganar el poder del imperio de los incas, y en cabeza de Atahualpa. Trata de apoyar a Atahualpa para eliminar a Huáscar y después traiciona a Atahualpa. Traiciona a Atahualpa, eso es lo que hacen los españoles, llegar, como vienen disminuyendo en número, mientras cogen fuerza, se hacen adeptos, se hacen coger confianza y después la traición. Entonces acá hay una fotito que les voy a compartir, de una foto, no es un cuadro, de la muerte de Atahualpa, donde él se pregunta ¿qué pasó? En un momento dado lo tenía todo y está aquí, como muestra la imagen, muerto por los españoles. Entonces, en 20 años, el imperio español destruye estas tres imperios o civilizaciones: los aztecas, los mayas y los incas. Y basa su pilar el imperio español entre al norte, que se llama el Virreinato de la Nueva España, y al sur, que es el Virreinato del Perú. Y así consolida el imperio español todo su poder en América. Como lo hemos visto hasta ahora, cómo ha consolidado el imperio español todo su poderío. Recordemos que cuando iniciamos este video hablamos de esa necesidad de los españoles de buscar nuevas tierras o nuevas rutas comerciales para poder consolidar su poder en Europa, porque hay una rivalidad con los ingleses. Comienza una nueva industria, digámoslo así, comienza una nueva situación que involucra a españoles, a ingleses, holandeses, franceses, y es la piratería. Como se están llevando recursos, o están llevando riquezas de la América a Europa, entonces comienza la piratería. Y traigo a colación una película, Piratas del Caribe, retrata exactamente qué pasaba en la vida marítima de esa travesía de esos barcos, en donde existían los piratas. El pirata es una persona que se dedica al pillaje, a saltar barcos. El corsario es un pirata, pero que hace eso mismo bajo la bandera de un país: Inglaterra, Francia, España. Y comienza esta situación, esta confrontación entre los imperios que se robaban unos a otros. Francis Drake fue el más sonado o afamado corsario inglés, que tenía el permiso de la corona inglesa para poder asaltar todos los barcos españoles y franceses. Acá en Cartagena
a la entrada de Cartagena, del puerto de Cartagena, hay un barco hundido, es el galeón San José, que en este momento el gobierno anterior y este gobierno han intentado hablar con España para llevar a hacer una empresa para poder sacar los tesoros que están en este hundimiento, pero no han llegado a un acuerdo porque España dice ser el dueño de esos tesoros, a pesar de que son tesoros de nuestra región. Ellos aducen que son propiedad de la corona española por haber estado en un barco español y haberse hundido en territorio, en el mar frente a Cartagena. O sea, es una cosa que no se ha resuelto en este momento y pasará mucho tiempo hasta que se logre poder acceder a esos tesoros en la entrada del puerto de Cartagena con el galeón San José. Entonces comienza todo este pillaje, toda esta industria de la piratería, en donde las ciudades costeras comienzan a fortificarse para poder defenderse de esos ataques de los piratas. Y a continuación vamos a hablar de las dos primeras ciudades que fueron fundadas en territorio colombiano, y también vamos a hablar de la capital del territorio colombiano. Salimos de lo macro a nivel americano y ya llegamos a nuestro país, a Colombia. Y la ciudad más antigua española en territorio colombiano se llama Santa Marta, el puerto de Santa Marta, que fue fundada en 1526 por Rodrigo de Bastías. Luego, Pedro de Heredia fundaría Cartagena en 1533, la cual eclipsaría a Santa Marta porque Cartagena tiene una mejor posición geográfica y su puerto es mucho más amigable para las embarcaciones. Se eclipsaría. Entonces, al inicio de la colonia y todo esto, estas dos ciudades hacen un papel protagónico en todo lo que es la colonización. Luego viene a entrar el siglo XX, al principio del siglo XX, se crea el puerto de Barranquilla, aquí en Colombia, que es el puerto en ese momento insignia en la costa atlántica por el momento de mercancías. Pero en su momento, en la época que estamos hablando, está el puerto de Cartagena y el puerto de Santa Marta. Estas dos bases españolas estructuran las campañas de exploración y colonización hacia el interior de los Muiscas y más allá, ¿sí? Y en 1528 se funda Maracaibo, la que hoy es conocida como la capital petrolera de Venezuela. Hay un explorador que se llama Nicolás de Ferman, que es alemán, que llega a la sabana de Bogotá por Venezuela. Y ya hablaremos de él y de Gonzalo Jiménez de Quesada. Gonzalo Jiménez de Quesada sale en busca del nacimiento del río Magdalena en 1535 y se va con más o menos 800 hombres. Más o menos son 550 a pie, 50 a caballo y 200 en pequeñas embarcaciones. En marzo de 1537, alrededor de 200 españoles finalmente ascendieron los altiplanos en donde vivían los muiscos. Mira cómo fue la merma, como dicen, porque de esa cantidad de españoles que salieron, solamente 200 lograron llegar a los altiplanos de donde vivían los muiscas. Aquí se va a encontrar con el Zipa, que va a ser Tisquesusa, en donde encuentra resistencia cerca de Bogotá. Tisquesusa logra huir y Gonzalo Jiménez de Quesada se dirige hacia el norte detrás del saque en Tunja. Luego, Gonzalo se dirige otra vez en busca de Tisquesusa y muere Tisquesusa en un combate. Dicen la historiografía que no lo quería matar, pero él murió. Entonces se murió. El siguiente Zipa hace un convenio con Gonzalo Jiménez de Quesada para poder decirle: venga, hermano, ayúdeme con los panches, porque es que aparte de que el Zipa Tisquesusa tenía el problema de los españoles, está enganchado en una pelea con los panches. Entonces, el siguiente Zipa, el que sucede a Tisquesusa, hace un convenio con Gonzalo Jiménez de Quesada para que le ayude a lidiar a los panches. Luego, cuando logran su cometido, este Zipa muere torturado por sus nuevos aliados, por los españoles. Y aquí quiero hacer una pregunta. Como ya lo vimos, toda la comitiva de Gonzalo Jiménez de Quesada llegó muy mermada, llegó con bastante bajas al altiplano cundiboyacense. ¿Qué hubiera pasado si Gonzalo Jiménez de Quesada hubiera encontrado una maquinaria de guerra como la de los aztecas? Yo pienso, en lo personal, que hubieran doblegado a Gonzalo Jiménez de Quesada, pero desafortunadamente no había la tecnología,
Los muiscas no tenían esa tecnología y aparte estaban enganchados en una pelea entre ellos. Entonces eso también fue aprovechado por Gonzalo Núñez de Quesada. Es decir, que los españoles siempre aprovechan ese talón de Aquiles que tienen las comunidades indígenas al momento de llegar a los españoles. Y ya para terminar, quiero compartirles una información acerca de la ciudad donde yo vivo, acá, Zipaquirá, que está ubicada en Cundinamarca. Estamos a más o menos una horita, un poquito menos de la ciudad de Bogotá. Antiguamente Zipaquirá recibía el nombre de Chicaquicha, que significa en lengua chicha pie de Zipa o ciudad del Zipa o cerro del Zipa. Eso quiere decir. El nombre de Zipaquirá es extraído del pueblo indígena que habitó al pie del cerro del Zipa, en donde está ubicada, aquí cerquita, la mina de sal, llamado Pueblo Viejo. Hay otras ciudades aquí cerquita que son ciudades religiosas, así como esa Zipaquirá también es religiosa. Aquí nosotros somos conocidos por nuestro turismo. El turismo es importante acá por la mina de sal y porque es una ciudad muy bonita. También está Funza, como ciudad religiosa aquí cerquita, Chía y Guatavita. Guatavita es lo que hablábamos de la leyenda del Dorado. Si ustedes tienen la oportunidad de venir a Colombia, si usted me ve de otras latitudes, tienen la oportunidad de venir a Colombia y venir aquí a Bogotá o cerca de la sabana de Bogotá, no se olviden de pasar por la laguna de Guatavita, que marca todo ese misticismo de lo que fue la leyenda del Dorado, y además que el sitio es precioso. También para la época, Zipaquirá o Chicaquica era una ciudad comercial. Y adivinen cuál es el producto más cotizado en la región: la sal. Como lo hablé en otro video, que los invito a que lo busquen, que es la época precolombina o prehispánica. Los muiscas, y sobre todo aquí en esta parte de Cundinamarca, tenían un producto insignia que era la sal, que inclusive utilizaban como moneda de cambio para todo lo que ellos necesitaban. Entonces lo utilizaban para el trueque, utilizaban la sal. Y Zipaquirá es la ciudad aquí en Colombia conocida como la capital salinera de Colombia. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, todo por este video. Espero les haya gustado. Salí un poquitico a mostrarles un poco del lugar donde yo trabajo, que es aquí en Zipaquirá, Uniminuto, Zipaquirá. Y aquí he hecho estos videos de la historia de la colonización y conquista de las Américas. Espero les haya gustado el video. No olviden seguirnos, compartirlo. Si les gustó el video, compártanlo con familiares, amigos, los niños, por el colegio. Y no olviden visitar aquí Zipaquirá. Zipaquirá es una ciudad muy bonita. Está haciendo hoy un día precioso, un sol divino, y es agradable y tranquilo. Entonces no olvides suscribirte a mi canal. Si no lo has hecho aún, hazlo, síguenos, que eso sirve muchísimo, y conectar la campanita para que cuando yo suba un nuevo material pues te sea avisado. Así que nos vemos en Lazos de la Historia y no olviden invitarse a Zipaquirá.